Bien, bueno, bienvenidos todas y todos a otro episodio de Posición Incómoda, el podcast de Hacha y Machete. Desde la última vez que grabamos presencialmente ha pasado un verguero de cosas. Ya lo intuíamos antes de que terminara la primera temporada, pero bueno, ha pasado creo que mucho más de lo que esperábamos. Hoy conmigo Rodrigo Gil, Ana Karina Caldeira y bueno, yo Rubén Quintana. Bienvenidas a esta nueva temporada, grupo de capítulos, como queramos hablar, de Posición Incómoda. Nos tomamos un break merecido hasta cierto punto de las grabaciones en directo, porque hemos estado replanteando algunas cosas del proyecto, cómo llevarlo, la regularidad de las publicaciones. Si han estado siguiendo esto, han visto que hemos estado haciendo unos capítulos en streaming los miércoles y bueno, a grandes rasgos entre diciembre y febrero, que casi estamos en febrero, es 31 de enero de 2026. Ha cambiado Un poco el panorama, ¿no? Sí. Se llevaron a Maduro, Desi asumió el poder, María Corina Machado y Edmundo González aparentemente fueron apartados, por lo menos temporalmente, de la ruta al poder. Y estamos en una especie de transición que no termina de arrancar del todo, en la que, entre muchas otras cosas, ya hablaremos de eso con más detalle en otro momento, pero se anunció ayer una supuesta ley de amnistía general que iría al Congreso en la Asamblea Nacional las próximas semanas. Y bueno, y la ley de hidrocarburos también. Sí. Eso es lo más reciente. Se formó la columna vertebral del sistema económico venezolano de manera tutelada por los gringos. Pero bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, eso es lo más reciente, pero hoy no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso para nada. Nos vamos a remontar un poco atrás para entender lo que sucede, lo que hemos hecho. Exactamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... vamos a seguir en esta línea histórica. Vamos a darle un segundo a Ana Karina, que tiene que poner su celular en el piso para que no afecte la transmisión. Para que no me escuche de él. Sí. Exacto. Bueno, vamos a remontarnos un poco atrás y vamos a volver al punto de la historia en el que nos quedamos, ¿no? Como saben, parte de todo este ejercicio que hemos estado haciendo y en el que ahora pues creo que tendremos mucha más capacidad de acción por la cantidad de voluntarios y de voluntarias que se han sumado al equipo y que agradecemos enormemente en las últimas semanas, pues vamos a seguir en esta reconstrucción histórica, si la queremos llamar, y política también, de todos los hechos que nos llevaron a la situación actual, ¿no? Porque creemos que para terminar de salir de esto y para evitar que en el futuro vuelva a suceder, tenemos que saber nuestra historia. Exactamente. Conocerla, entenderla y además, comunicarla, ¿no? Claro. En ese sentido, pues en el último de estos capítulos nos quedamos en un momento sumamente importante. La elección de Chávez. Correcto. La primera de las elecciones. La primera. El 98. En el año 98, que abrió las puertas a unos cambios fundamentales y estructurales en la manera en la que estaba conformado el Estado venezolano, nuestro marco jurídico, nuestro marco político, el balance de poder, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacer el ambicioso ejercicio de los primeros años. Exacto. De gobierno. Tratar de resumir un poco los primeros años del chavismo, o de Chávez en el poder, más que del chavismo, entre 1999 y el año 2002, cuando pues sucede este hecho que para nosotros es un punto de quiebre, de inflexión. Sí, es un hito radical, que es el 11 de abril. Absoluto, que es el 11 de abril, que es el golpe de Estado que sucede contra Hugo Chávez. Golpe de Estado desde nuestra óptica. El Tribunal Supremo en su momento dijo que no había sido un golpe, pero los eventos del 11 de abril, sobre los que además aprovecho de adelantar que vamos a estar grabando un episodio especial con nada más y nada menos que Mirta Rivero y que para hablar del 11 de abril. Para hablar del 11 de abril y de lo que pasó alrededor de esa fecha. Bueno, entrando entonces en ¿Cuándo asume Chávez el poder? Exacto. Entrando en materia, pues Chávez asume el poder en enero del año 99 y una vez que... febrero. Voy a hacer voy a hacer una pequeña pausa acá. Vamos a estar hablando de muchas fechas, vamos a estar yendo para adelante y para atrás. Sí. Ana Karina está recién levantada, es muy temprano y es posible que alguna fecha que digamos no sea exactamente precisa, por lo tanto son bienvenidos a corregirme si... Sí, pero el trasfondo es que lo importante del evento. Exactamente, la esencia de... Trataremos de no decir han habido y cuál era el otro que dijo Dani, que nos putearon en YouTube, tipo...
No se dice han habido. Bueno, no sé, pero intentaremos mantener una cronología que sea más o menos fácil de seguir, ¿no? Y hemos decidido cómo abordar esto en algunos bloques de eventos importantes, ¿no? Y, bueno, empezamos con un primer bloque, creo yo, que es el de la reestructuración de la arquitectura del poder en Venezuela, ¿no? Que comienza a gestarse inmediatamente Chávez llega al poder, ¿no? No sé si recuerdan, y si no, pues les invitamos a ver el capítulo anterior sobre las elecciones de Chávez. Chávez gana con un poco más del 50% de los votos, bueno, entre 50 y 60% de los votos en las elecciones de 1998. Con mucha abstención. Con una abstención importante, no tan grande como la que hubo luego en la constituyente. Correcto. Mucha abstención. Sí, sí. Y en ese contexto, su propuesta central de campaña es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado. Y desde aquí, desde el primer momento, es que empieza la cosa a ponerse complicada, ¿no? Empieza a ponerse complicada porque, bueno, ya todos recordarán, y si podemos lo referenciaremos en el episodio o en alguno de los videos que publiquemos, pues lo primero que hace Chávez es, como un hecho, ¿sabes?, comunicacional de estos a los que nos tenía tan acostumbrados, es juramentarse ante la moribunda Constitución del 61, ¿no? Empezando a dar muestras ya como el famoso discurso del por ahora de esa habilidad. Bueno, y simbólica además, porque justo en este momento es cuando ya empieza a plantearse la idea de la Cuarta República. Incluso antes no se hablaba en términos de Cuarta y Quinta República, sino que él la fue alimentando hasta el momento donde incluso su partido político se llama el Movimiento Quinta República, que es que esta refundación del Estado. Correcto, o sea, con esta idea de que vamos a superar esta etapa histórica para entrar a una etapa histórica nueva. Que somos una nueva persona. Es una nueva... Es el nuevo hombre, es el nuevo proyecto político, es la democracia participativa nueva y protagónica, es la reestructuración completa de las instituciones. Sí. Y como Trump y como todos los líderes políticos que son populistas, etcétera, siempre evidenció sus planes. O sea, siempre... Lo que pasa es que, por ejemplo, que estoy estaba viendo y los venezolanos, por ejemplo, retuitean cosas de Trump como la única cosa lucida que dice y solo se quieren aferrar a esa parte y no escuchan todo el discurso, donde es un discurso de odio, donde él los odia a ellos mismos, etcétera. Entonces como que se aferran a un discurso de repente, el pueblo no estaba representado, pero olvidan todo, como que te dicen, vamos a exterminar Venezuela. Todo el demás discurso. No, y el pueblo no está representado, pero ¿cuál es la alternativa a esa no representación del pueblo? Entonces, bueno, en ese contexto, Chávez llega al poder a principios del año 99. Y lo primero que hace es poner en marcha los mecanismos para la constituyente, ¿no? Para eso propone llamarlo referéndum consultivo para, decidir que el pueblo decida si hay una constituyente, y empiezan ahí las trabas legales, ¿no? Porque la Constitución del 61, yo no soy constitucionalista, pero en términos muy macros, para el que esté viendo esto y a lo mejor no esté tan contextualizado, no poseía mecanismos claros para reestructurarse. ¿Por qué? Porque sí poseía. Congreso, pero... Sí poseía, pero no eran... de iniciativa presidencial. Correcto. Ya. Pero incluso dentro de los mecanismos que existían constitucionalmente, pues la ruta a ejecutarlos no estaba arreglada, no estaba bien reglamentada, También no existían precedentes y demás. También había unas intenciones de refundación de los poderes que obviamente no se podía hacer desde esa constitución. Entonces, claro... Es decir, esto lo comentamos porque esto siempre ha sido como un elemento que se ha mencionado como una semilla inicial de deslegitimidad o de ilegitimidad de todo lo que vino después, ¿no? Y fue muy criticado en la Corte Suprema en aquel momento por esta especie de suicidio que cometió. ¿Por qué? Porque fue la Corte Suprema la que en una decisión muy cuestionada toma valida la posibilidad de la hoja de ruta que Chávez ha propuesto para el país, que es el llamar... Que era inconstitucional, que ese es el tema. O sea, que ellos lo aceptan. Para no decir que sea inconstitucional, digamos que era incompatible con la Constitución, pero la Corte Suprema apela al poder originario, a la soberanía popular como depositario máxima de la voluntad del Estado. Por lo tanto, declara que es posible, digamos, materialmente ejecutar el camino que Chávez propone, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí también se nota la distinción porque hay gente que dice, bueno, Chávez tenía gente, era democracia en primer inicio, hicieron más elecciones que ningún otro partido, y vemos que a la par que le pregunta al pueblo va por detrás rompiendo todos los otros poderes que sustentan la democracia, que no solo la participación política de las personas mediante la votación, sino contrapesos. Claro, sí, la institucionalidad democrática que tenía 40 años construyéndose, que por más que hubiera habido corrupción o que hubiera habido problemas, que claramente los había, ya hemos hablado a la saciedad de esto,
pues bueno, existían unas instituciones que creo que para ese momento todavía muchas podrían haber sido saneadas, rescatadas o preservadas en el tiempo. Pero bueno, se llama entonces a un referéndum para decidir si la gente quiere o no una constituyente, un referéndum consultivo, que era una medida, digamos, inédita en el país. Y una vez que eso se aprueba, con el 85% más o menos de votos a favor, pero con más del 60% de abstención, entonces se decide convocar o determinar las bases comiciales para la convocatoria de unas elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, y aquí es donde la cosa se empieza a poner complicada y peluda, ¿no? Para los que no recuerden, porque eran muy jóvenes, yo tenía 10 años en este momento, pero bueno, viniendo de una familia muy involucrada en política, recuerdo vívidamente muchas de estas cosas haber sucedido y temas como el discurso de Olavarría y este tipo de cosas iniciales contra Chávez. Que Olavarría era chavista, o sea, no es que era chavista, pero apoyaba a Chávez y después... Jorge Olavarría, el ministro de Chávez. Pero bueno. Bueno, y eso era increíble porque también en los inicios ya es lo que hablaba de que la gente se va diciendo ver a quién voté. O sea, desde los inicios ya empezó a haber gente desertando porque era como que estaba haciendo. No es necesariamente lo que me vendieron ni los mecanismos, ¿no? Ni en el vocabulario, ni en el lenguaje, ni en la confrontación. En la campaña Chávez no tenía una idea de conflicto y de esta idea. Era más bien bastante democrático en las propuestas que él tuvo. Bueno, aunque hablaba de freírle la cabeza en aceite a los adecos. Eso no está... Era un subdiscurso, o sea, nunca llegó a pronunciarlo. Por eso. No, pero era abierta el desdén y el rechazo del adequismo y del copellanismo. Como sí, eso sí, pero en entrevistas que tuvo, él se mostraba como una persona totalmente demócrata, pero se estaba vendiendo, ojo, era una elección, X, no importa. Eso difiero en cierto punto, estoy de acuerdo en otros, pero en fin, esto es un punto secundario, pero lo real es lo que comentamos, ¿no? Ya desde el principio se empezaba a ver diferencias entre praxis y discurso, y empecé a tener incluso discrepancias internas, ¿no? Dentro de su organización. Entonces, bueno... Rodrigo, ¿votaste por Chávez? Estaba muy caladito. Tenía 10 años y yo no voté por Chávez. Hubiera votado por Chávez. No, sí. Bueno, en fin, el punto es que se convoca el referéndum consultivo, se gana, se aprueba con el sí, con el 85%, se determinan las bases comiciales y se llama a las elecciones para la constituyente. Y aquí es donde empezamos a ver... este tipo de no fraudes, porque realmente yo creo que la voluntad popular estaba mayoritariamente con el chavismo en ese momento, pero sí la manipulación de ciertos aspectos de los resultados electorales para poder favorecer un proyecto político. En el caso de la constituyente, aparece lo que llamaron el famoso quino de Chávez, las listas unificadas, etcétera, un cambio en la forma de la representación proporcional. Y lo que termina resultando de la elección de la constituyente, cuando me refiero a la elección de la constituyente, me refiero a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. El MBR, recién fundado, o con poco tiempo de fundado, con el 60% de los votos, obtiene casi el 90% de representación en la constituyente. Que además es interesante ahí porque en esa elección habían 1.171 candidatos, de los cuales se escogían 100 y algo, no recuerdo exactamente la cifra. De esos 1.171, 900 eran de oposición. O sea que la gran diferencia está en que ellos... Era una lista. Claro, ir unificados y entonces ellos podían concretar eso. Y y la sobrerepresentación, pero me refiero, quizás no hubiese sido tan impactante eso si la oposición en ese momento se hubiese ido unida. Lo que pasa es que la oposición seguía actuando en aquel momento en la lógica de lo que existía en aquel momento. Porque no habían entendido la realidad. O sea, que el chavismo había leído muy bien la forma en que iba. Claro, sí, ellos sí estaban claros, pero ahí desde el poder también lo podían imponer. Bueno, entonces se nombra la constituyente, se elige la constituyente y de esa constituyente pues tenemos a la Fania All Stars, ¿no? A todos el hall de la fama de los sinvergüenzas, ¿no? En esa constituyente, miembros de esa constituyente famosos, William Lara, Nicolás Maduro, Cilia Flores, yo no sé si Tarek Iris Varela, Tarek William Saab, y pare usted de contar, Diosdado Cabello, todas las grandes estrellas del chavismo forman parte de esa generación inicial del MBR y de la Constituyente. Después el Luquen dice que porque su voz se escucha más alta que la nuestra. Estoy sordo, amigos, disculpen. Ayer estuve grabando y tengo los oídos podridos. Bueno, en fin. Se elige la Constituyente y la Constituyente hace un par de cosas. No me quiero quedar pegado media hora en esto, pero la Constituyente, para darles los tips claves de lo que sucede, la Constituyente lo primero que hace es autodeclararse como una especie de suprapoder. Esto no sonará conocido porque es exactamente lo mismo que hicieron en el 2017 cuando llamaban a la nueva Constitución. Claro, sí, es exactamente igual. Exactamente igual.
se declaran como un suprapoder y, y como suprapoder, entonces, anulan al Parlamento. Entonces, empieza la constituyente a tener posibilidad de legislar y de tomar decisiones de cosas y a la Corte Suprema también. Y a la Corte Suprema, por supuesto. Que es decir, en ese momento era Corte Suprema. Como ahora la constituyente es depositaria de la voluntad popular, pues claro. la Asamblea Nacional Constituyente provisionalmente, durante los 6 meses que duró, de manera express va a aprobar una nueva constitución. En eso sí que se diferencia de la de 2017, que fue para siempre, hasta que la disolvieron. Correcto, sí. Ya en el 2024 creo que la disolvieron. Y nunca hubo una propuesta, ¿no? Nada, nunca. No redactaron ni una puta artículo de la Constitución. Bueno. Pero bueno, el punto es que esta constituyente empieza a legislar de manera suprapoderosa. Queda básicamente el Parlamento anulado y un Parlamento que en aquel momento seguía siendo plural, porque antes de las elecciones de Chávez había habido unas elecciones parlamentarias donde el chavismo no tenía la mayoría en la Asamblea, en el Congreso, en aquel momento todavía, que además todavía era bicameral y demás. Correcto. Pues ellos se quedan con el control de prácticamente toda la estructura del Estado y, entre otras cosas, nombran una comisión que es capaz de nombrar y destituir jueces, miembros de la Corte Suprema, y ministros y un montón de gente. Todo. Sí, claro. En términos prácticos, anulaba al Parlamento y le daba la posibilidad durante 6 meses a esta Asamblea de hacer lo que quisieran. Pues redacten la nueva Constitución. De nuevo, como no somos constitucionalistas, no nos vamos a meter en el fondo, pero esa nueva Constitución todos sabemos exactamente la que es, porque es la que está vigente. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas inaplicables y tiene cosas que ellos mismos, que fueron los que las redactaron, las han revertido, pasado por el... No, y las han enmendado también. O sea, claro. Bueno, las han enmendado, etcétera. Cosas importantes que generaban la nueva Constitución. Pues ampliaba el número de poderes, pasaba a la Asamblea Nacional al Congreso a ser una Asamblea Nacional unicameral, aparecía el Tribunal Supremo de Justicia, que está dividido en una serie de salas, además aparecía el poder electoral como un poder autónomo, el Consejo Nacional Electoral, prohibía el uso de gases tóxicos y otro tipo de mecanismos de la represión de manifestaciones y protestas, hablaba de democracia protagónica y participativa. El espacio político de los militares también. Le daba el voto militar, además daba, por ejemplo, cosas que habría que aplaudir, como por ejemplo que la autonomía universitaria se reflejaba con rango constitucional, aunque después esto lo pisotearon absolutamente, etcétera. Y se convoca, en ese contexto además, los jueces, viendo que habían perdido su poder y que iban a ser completamente reemplazados por una nueva corte, empiezan a renunciar. Por ejemplo, renuncia Cecilia Sosa, que había sido presidenta de la Corte Suprema y que había sido una de las facilitadoras iniciales de la reforma, o sea, de la constituyente. Perdón. Sí. Bueno, ella es la que siempre le han criticado, que ella fue la que al final permitió que eso sucediera. Claro. Entonces, en fin. Mientras todo esto sucede, empieza a haber resistencia. O sea, empieza a haber resistencia porque, claro, los poderes públicos establecidos empiezan a ver con muy malos ojos esto. Los partidos tradicionales empiezan a ver con muy malos ojos esto. Los partidos están muy disminuidos también. Pero las élites políticas veían obviamente mal esto. Claro, lo veían mal, pero habían casi que desaparecido en acción. Claro, por lo menos no tenían articulación popular de ningún tipo. Y hay una cosa muy importante de esos primeros años de Chávez, que es que antes los partidos políticos estaban financiados por el Estado. Y con este nuevo modelo, ellos no iban a tener financiamiento. O sea, tenían que buscar su financiamiento de manera propia. Entonces, claro, esto lo que va a hacer es también ir en detrimento de la propia articulación de los partidos. Entonces ya están debilitados históricamente porque vienen debilitados así, y aún así les vas a quitar financiamiento que no tenían otra forma de buscar, más debilitados aún. No, bueno, y también se va evidenciando que no solo viene por las élites políticas, sino por todas las élites políticas y por la burocracia y por la institucionalidad. O sea, que ya empiezan todos a sentirse atacados porque están siendo desplazados completamente. Sí. Limpiando, por decirlo, porque capaz es ensuciar. Exacto, bueno, limpiando, ensuciando, como lo quieras ver, pero están reemplazando estructuras. Sí. En este reemplazo de estructuras, entonces, entramos a un periodo en el cual llega el referéndum para aprobar la nueva Constitución. Correcto. El 15 de diciembre del 99, de nuevo, para los precisos historiadores que ven nuestro podcast y comentan cosas en YouTube, estamos tratando de abordar esto de una manera didáctica y simple. Entendemos que hay 1.000.000 de cosas que nos estamos dando por fuera, pero bueno, hago un pequeño disclaimer aquí para que si nos estamos dando cosas por fuera, pongan en los comentarios. Sí, pongan en comentarios y ya. Pues. La palabra era suponido. Bueno. Estamos suponiendo fecha, por favor. En paralelo a todo este tema de la constituyente, entonces al terminar todo este proceso, se convoca un nuevo referéndum en diciembre del 99, donde se aprueba la Constitución. ¿Qué implica segundo esto? punto, pero antes de eso, segundo punto ultra polémico de este referéndum. Este referéndum sucede el 15 de diciembre de 1999, mientras estaba el deslave de Vargas produciéndose en el país.
Entonces, mientras había una tragedia nacional que claramente ameritaba muy posiblemente un diferimiento de las elecciones o lo que fuera, porque la capital del país y porque el estado Vargas estaba inundado, absolutamente colapsado, Miranda, que es el segundo estado, bueno, el segundo o el tercer estado más grande, estaba totalmente colapsado también con las lluvias, etcétera. Y de todas maneras el gobierno, en su voluntad de imponerse y entendiendo el momento político que era ahora o nunca, pues decidieron seguir adelante con el referéndum, se aprueba la Constitución con un altísimo nivel de abstención. Claro. Nivel de abstención sobre el que no voy a emitir juicio, porque a lo mejor fue por la lluvia, a lo mejor es porque la gente no estaba de acuerdo, pero en fin, el punto es que se aprobó. Claro, pero bueno, al final, en una elección de este tipo, la abstención no sirve de nada, no es vinculante. O sea. No es vinculante, pero sí te da o sea, sí es un síntoma de que el proyecto político que en teoría está refundando el Estado no cuenta con el consenso que dice contar. Bueno, si eres una persona democrática, entonces volverías a, Correcto, volverías a realizar elecciones, pero bueno, ajá. Ahí voy. Ajá. Bueno, listo. Cerramos la constituyente, se le pone el último clavo del ataúd a la Constitución del 61, los poderes públicos quedan anulados porque se decide a través de la misma constituyente. Y entra un problema, que es que ahora con la nueva constitución se tiene que refundar todos los poderes Por eso, a eso iba justamente. Entonces, una vez que se hace este corte, borrón y cuenta nueva, y los poderes tienen que desaparecer, pues entonces, tiene que refundarse. La Asamblea Nacional Constituyente declara disuelto el Congreso, declara disueltos todos los poderes y convoca un mega proceso electoral en diciembre, en el año 2000, en julio del año 2000, para refundar o reformar todos los poderes públicos y para relegitimar a la presidencia, ¿no? Recordemos que además se empieza un nuevo periodo presidencial, porque la nueva Constitución dice que ahora son 6 años con una reelección inmediata. Correcto. Por lo tanto, nos ganamos un comodín de 2 años, porque el 99 y el 2000 quedaron muertos, el nuevo periodo empieza en el 2000 ahora, o en el 2001. En fin, se llaman elecciones en julio del 2000, creo que probablemente es el momento máximo de popularidad inicial de la etapa temprana del chavismo, luego fue mayor en el 2006, quizás. Sí. Pero en este momento inicial, quizás fue el momento en el que Chávez estaba más consolidado. Que aparte que fluctuó muchísimo, o sea, hubo pico. En este momento, pues, se convocó un mega evento electoral, que además sucede en paralelo a algo que también sienta las bases de mucho de la corrupción y de mucho del desastre que hemos estado viendo actualmente, que es que desde el año 2000, en cuanto Chávez toma el poder, hace otra cosa, ¿no? Como no cuenta con la Asamblea Nacional, como no cuenta con la burocracia de los partidos y de las instituciones políticas, como el MBR todavía es un partido naciente y no tiene a lo mejor una estructura nacional tan bien consolidada, pues entonces, ¿qué otro organismo o qué otro cuerpo social en el país tiene suficiente presencia territorial y capacidad de operación como para tener una presencia global? Y sus aliados originarios. Exactamente, entonces decide que le va a entregar todos los programas sociales y toda la acción social del Estado al ejército a través del famoso Plan Bolívar 2000, ¿no? Sí. Que era una locura, o sea, empezar a ver en nuestras calles en los uniformes casi repartiendo comida. Bueno, y un mecanismo ultra propagandístico, ¿no? O sea, los militares son los buenos de la película, los militares son los que te venden el pollo, los militares son los que te pintan la casa, los militares son los que te arreglan el barrio, que tuvo un inmenso efecto propagandístico a favor del gobierno en algunos sectores, sobre todo en algunos sectores populares, en contra del gobierno entre los sectores que todavía apoyaban los partidos tradicionales o que veían en la democracia un valor y que les aterraba ver a los militares en la calle después de que históricamente habían tenido el rol que representaban en nuestra sociedad, para bien y para mal, más para mal que para bien, pero... se evidenció que sus aliados naturales son los militares y no el sector civil, y trajo su artillería. Pues, pero además es un poquito contradictorio, porque podría interpretarse de esa forma, pero por otro lado también muchos militares no se tomaron bien esto. Ya. O sea, hubo muchos militares que fueron, esto luego lo hablaremos cuando venga el capítulo del 11 de abril, pero muchos militares vieron absolutamente desvirtuado su rol. O sea, militares que quizás sí se consideraban institucionalistas, quizás sí creían en la Constitución del 61, creían en el rol del ejército como defensor de la soberanía y como el ejército de los cuarteles, pues no vieron esto bien. Aparte de los inmensos hechos de corrupción que hubo asociados al Plan Bolívar 2000, que luego fue sustituido por las misiones sociales, pero bueno, los Cruz-Weffer, el general que estuvo al cargo de todo esto, terminó ultra manchado de corrupción, salió hasta en los Panama Papers, o sea, un desastre total lo del Plan Bolívar 2000, que no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Porque es como la primera muestra, después de 50 años... de lo que se viene. Exacto, después de 40 años de los militares en sus cuarteles, que evidentemente no quiere decir que no haya habido militares corruptos, pero tenían mucho menos acceso a los recursos públicos. Claro. Por primera vez sienten, ¿sabes? La platica en las manos y por primera vez sienten lo que significa adueñarse de determinadas actividades del gobierno y de los beneficios económicos. Y también algo que se empieza a ver es que, aunque haya toda esa tramoya de cambio del parlamento, tal, igual es muy presidencialista todas las acciones que se toman, es como ni siquiera cambiando todos los poderes
el tipo los necesitaba, porque cuando le dio la gana, ley habilitante y tal. Es que para allá vamos justamente. Entonces, claro, ya vemos hacia dónde está apuntando esto, ¿no? O sea, Chávez de manera bastante autoritaria, o sea, pone a los militares, saca a los militares a la calle a cumplir con labores básicamente propagandísticas, porque en términos operativos y prácticos no estaba cambiando estructuralmente la situación del país. La constituyente va avanzando, están estableciendo el marco jurídico para poder sostener su poder. En el plano internacional se empiezan a acercar a Cuba, se empiezan a acercar a posibles aliados, aunque todavía... Y rechazan la ayuda de Estados Unidos después del con el de Vargas. Sin embargo, no quiero hablar mucho de la parte internacional ahorita porque realmente donde empieza a verse un quiebre verdadero en la política exterior tradicional es después del 2002. Del 2002 a partir del golpe. Pero bueno, no está de más mencionar que Chávez empieza a mostrarse mucho más abierto a estos polos de poder alternativos, acercarse a Rusia, acercarse a China. No, y que estaban viendo, todo el eje internacional estaba viendo muy de cerca lo que estaba sucediendo en Venezuela. Por supuesto. Porque además... Pensemos que venimos de hace 10 años, cayó el muro de Berlín, la tendencia mundial es hacia la democracia liberal y tal, y de repente, pues, la tesis de la nada reaparece, nada reaparece un militar en Venezuela que se declara con unas ideas nacionalistas, pero que tal vez son un poco de la izquierda, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, esto empieza a generar también preocupación en el entorno regional, ¿no? Pero bueno, arrasan en las elecciones del 2000, que como era de esperarse, porque tenían el árbitro a su favor, la organización a su favor, todo ya la fórmula hecha, y renuevan los poderes, y a partir de ese momento empieza la gran tragedia nacional en el sentido de que es el primer paso hacia el control institucional total. O sea, no, que quiere gobernar solo directa, o sea, ya el plan es... Entonces, claro, controlar el poder electoral. Claro, en esa época todavía había cierto nivel de institucionalidad que se seguía respetando. Y había cierta ingenuidad de parte de muchos actores políticos adversos al chavismo, en el hecho de, por ejemplo, de sentirse bien éticamente, moralmente, por ejemplo, voy a renunciar porque no confío en esto, pero estás entregando una cuota de poder que luego sí la aprovecharon completo. Es correcto. Y además... También como cierto nivel, aunque ellos ahora los califiquen de corruptos, de lo que sea, cierto nivel hasta de oposición leal, ¿no? Claro, en esa primera etapa inicial. Sí. Bueno, pero también tenía... que, bueno, mira, perdimos el mandato, la gente no nos eligió, etcétera, estamos acostumbrados a la democracia, pues veamos si la democracia es compatible con esto que esta gente plantea. Inmediatamente se empieza a ver que no es tan así. Es muy fácil criticarlo hoy desde esta perspectiva, porque obviamente ha pasado mucho tiempo. Quizás en ese momento hubiésemos actuado igual. Ahora aquí hay un tema importante que es, que claro, estamos pronunciando sobre el fondo político de las cosas, ¿no? También aquí hay distinciones muy importantes en la percepción pública en función de clase, en función de intereses, en función de grupos de poder, etcétera, etcétera. Pero incluso tratando de hacer un análisis lo más amplio posible, creo que es claro que se estaba empezando a perfilar una dinámica autoritaria que es independiente de la dinámica económica del país y de la dinámica... De una manera de hacer política en particular. Claro, que puede ser rechazada de manera transversal, independientemente del estatus socioeconómico correcto. de que lo evalúen, ¿no? Hay una tesis de Colette Capriles que lo escuché hace poco en una entrevista cuidado. No importa. Cuidado que no pero es hablando... por las redes sociales. Es que la funen a ella. O sea, pero lo que ella está hablando precisamente de los primeros años del chavismo y es como... en ese momento se instaura lo que, no sé, creo que no es idea de ella, por cierto, sino que ella lo menciona. Una cosa que se llama el conflictivismo, que es como que esta manera de entender la política como el conflicto por conflicto porque yo me manejo así. Cosa que en la democracia, como era un pacto de élites, un pacto que entonces ese conflicto había desaparecido. Que en la política no significa necesariamente ausencia de conflicto, sino la política es un conflicto, pero con... Que tiene remedios. Sí, claro, pero el objetivo no es el conflicto para generar impacto, sino que puede haber un conflicto por los desacuerdos, pero no es el conflicto como política de base. Correcto, no es el fin en sí mismo. Que aquí sí, o sea, en cierta manera ellos estaban establecer como el conflicto como parte, no solo medio, sino un fin en sí mismo, porque los ayudaba a conseguir sus propios... Bueno, que para mí es una cosa que en el fondo habla mucho de su formación marxista y de percibirlo todo desde el materialismo dialéctico y de lo que sea, ¿entiendes? Pero bueno, o sea, están empujando la historia, ¿no? En su percepción de la vida. Claro, pero era una nueva manera de hacer política que no está, o sea, teníamos 40 años que no se hacía nada de esto. Estábamos moviéndonos en un marco de democracia liberal. Pero teníamos 30 años discutiendo si íbamos a mejorar la Constitución, si no sé qué, y este bicho para acá. Un año se vale vergas todo y se la cagan. Y en parte de eso creo que fue lo que no comprendió mucho la oposición, de que así se maneja esto en estos términos y entonces... Bueno, porque no lo manejaban ellos así. Claro. En fin, volvamos al hilo, lo advertimos.
No nos culpen. Déjenos sus comentarios. Se dan las elecciones del 2000. Que quisimos abarcar mucho como siempre. Se dan las elecciones, no, pero creo que vamos bien. Se dan las elecciones del 2000, estas elecciones arrasa el gobierno, etcétera, ya esto lo comentamos. Y suceden dos hechos sumamente importantes, ¿no? Que voy a hacer un pequeño salto histórico, pero que, digamos, toda la dinámica 2000-2001 va por creo que puede ser englobada bajo esta línea de la que voy a comentar, ¿no? En primer lugar, Chávez empieza desde el principio... Marisabel le deja el pelero. Además, Chávez... Chino, nos pusimos aquí chisme. Chávez empieza desde el primer momento a manifestar esta voluntad de gobernar de manera independiente, de manera autoritaria, un poco de plumazos, etcétera, y una vez que tiene el control de la Asamblea Nacional nueva, le pide a la Asamblea Nacional que ya no le basta con la propia constituyente, sino que esa constituyente que reordena la dinámica política necesita también trasladarla a un reordenamiento de la situación económica del país y de la forma de gestionar del país. Entonces, le pide, para poder acelerar este proceso, a la Asamblea Nacional una ley habilitante. Oye, qué interesante. ¿Qué coño? No suena nada militar de su parte esta forma. He cambiado todo, pero aún así necesito hacerlo. Es una democracia participativa y protagónica. Acabamos de instaurar en la Constitución estos principios como los máximos rectores de nuestra manera de actuar, pero ya va. Primero vamos a hacer una ley habilitante para que Papaguito sea el que legisle, ¿no? Pero ya yo pregunté 3 veces, la gente dijo que Papaguito podía hacer lo que le diera. Correcto, como Papaguito tiene todo el poder, entonces Papaguito es el que decide. Entonces le dan poderes especiales a Chávez en el año 2000. Y esto es verdaderamente otro punto de inflexión sumamente importante, porque además, bueno, pasa mucho tiempo debatiéndose, hay algunas leyes que se aprueban por decreto, etcétera, entre otras cosas, el famoso decreto 1011, que desata la locura entre la clase media venezolana. Me acuerdo perfectamente. Con mis hijos no te metas y todo el cuento. Sí. A esto es a lo que voy con... la reforma agraria. Y la reforma agraria también. Pero la reforma agraria vino después, al final del año 2001. Okay. Pero en el paquetazo de las leyes estas que vinieron justo antes del 11 de abril. Pero el decreto 1011 fue previo, ¿no? Entonces, claro, en este decreto... lo que sucedía era que el gobierno se tomaba la potestad de supervisar de manera activa, a través de unos supervisores de zonas educativas y demás, centralizar un poco el control a través del Ministerio de Educación de la manera en la que los colegios y las instituciones educativas funcionan. Y bueno, y creo que también iban a imponer un currículum de... Bueno, es que el currículum siempre existió, o sea... Claro, no, pero creo que iban a cambiar... Estaban cambiando el currículum, apareció la famosa cátedra bolivariana, educación premilitar y toda esta paja, pero... Justo este punto es el que iba con el tipo de issues, como dicen los gringos, que afectan a determinados sectores sociales, ¿no? Correcto. Para quien no lo sepa, en Venezuela, a partir de los años 70-80, que se empezó a deteriorar profundamente el sistema de educación público, sobre todo el de educación primaria y media, pues en realidad igual siempre fue así, pero siempre ha habido como una distinción muy fuerte entre a dónde van los hijos a estudiar los hijos de la gente de clase media y a dónde van los hijos de los pobres. Entonces, claro... A medida que se fue empeorando el servicio de educación pública... Ignacio Loyola no me lo toca nadie. En el Loyola, donde estudió nada más y nada menos que Rafael Caldera. Pero bueno, la mayoría de la gente de clase media manda a sus hijos a colegios privados. Sí. Históricamente, cuando empieza también el sistema educativo público a deteriorarse, empiezan también gente de clase media baja, incluso de clases populares, a enviar a sus hijos también a colegios privados más económicos. Claro. Manejados por la iglesia, Fe y Alegría, etcétera. Se empiezan a crear nuevos... Colegios concertados por usar términos españoles, pero bueno, con participación público-privada, etcétera. Y pues hay un ecosistema muy diverso de educativo en Venezuela, en términos, a pesar de que hay un currículum, evidentemente, que todos los colegios deben seguir, pero hay mucha diversidad. Y mucha diferencia en el nivel educativo, que eso también da para otro capítulo. Nosotros que somos usevistas, eso empieza a permear directamente también a la composición social de quién entra a las universidades, que es otra cosa que el chavismo desde el principio empieza a atacar. Claro. No nos olvidemos que el año 2000 fue la toma del Consejo Universitario del UCB y del rectorado y todo lo que eso implicó, que también esto da para otro capítulo, que me encantaría hablar sobre eso, porque es un hecho como medio olvidado de la historia venezolana, todo lo que implicó la toma y digamos, la primera gran derrota política del chavismo en Venezuela. Pero bueno,
Igual de fondo no cambió demasiadas cosas, no, porque estaban demasiado distraídos. O sea, la ley de educación no vi que... Pero ideológicamente ya dijo, se nos está metiendo en nuestro territorio. Correcto, se nos está metiendo en nuestra libertad, en la libertad de educar a nuestros niños, etcétera. Y bueno, hubo una reacción social muy fuerte contra eso, sobre todo en la clase media, manifestaciones muy importantes, y empieza a caldearse, a calentarse la calle de cara a lo que iba a ser el año 2002, ¿no? Sí. Pero bueno, importante mencionarlo porque mucha gente quizás este episodio ni lo recuerda, pero fue importante. No, y empieza a ser un tema más y ahí empieza yo creo que a aparecer el término vieja cafetalera, porque es que ya uno empieza a paranoiarse con las cosas que podían empezar a suceder. Y con cierta razón, debo decir claro, también. sí. O sea, es decir, venimos de una época donde ya, o sea, es decir, quizás estaba mucho más reciente el recuerdo de lo que significaba el sistema soviético o de lo que significaban los totalitarismos, tanto fascistas como comunistas en distintas partes del mundo, y cuando la gente que viene de vivir en un proceso democrático, con absolutas imperfecciones, pero un proceso fundamentalmente democrático, empieza a percibir que va a haber el Estado se va a inmiscuir mucho más de la cuenta en sus asuntos del día a día, pues es lógico que suceda una reacción. Claro. Justificado o no, pero la reacción va a suceder. Si no hay, en este caso, una reacción de mucha aprensión y de mucho miedo. Bueno, también están... del sector social. No sé si estaban midiendo. Ellos obviamente querían imponer esa ley, pero... Bueno, de hecho, luego la ley se engavetó, básicamente. O sea, pasó mucho tiempo desde que eso se ejecutara y nunca se terminó de ejecutar del todo. Y después se modificó. O sea, al final lo que hubo fue como una concertación entre Al partes. final eso Chávez entendió. Chávez con la educación siempre reculó, porque siempre lo vio como en ese momento, ya después... No, pero con la ley orgánica de educación reculó también. Reculó con la ley de universidades, después más adelante. Pero me refiero más adelante, cuando tenía más poder y más concentración de poder, creo, fueron poquito a poquito pasando... Sí, pero en general, Chávez, si tú ves cómo funciona el sistema educativo venezolano hoy respecto a cómo funcionaba en el 99, exceptuando el hecho de que los colegios públicos son 1000 veces peores hoy que lo que eran antes, bueno, sí, en términos estructurales no hubo realmente ningún cambio. Sí. Bueno, se cambió la idea del 12 de octubre. Bueno, pero marico, o sea... Ya no es lo que encuentro. Cosas estéticas. Pero más allá de eso, sí. bueno, ¿qué sí se hizo? Pues crear la Universidad Bolivariana como una alternativa al aeropuerto. Cuando él no podía dominar una cosa, lo creaba paralelo. Ya está. Entonces, eso nos lleva a noviembre del año 2001, cuando sucede el gran detonante o parte de los detonantes que vienen uno detrás de otro o que digamos el punto clímax de estos 2 o 3 años, ¿no? Hago una mención especial, cameo, special bonus track de este episodio, que es que en este periodo también empiezan a aparecer los círculos bolivarianos. Claro, sí. Círculos bolivarianos que son la semilla de los colectivos de hoy. Ojo también con esto, porque el caso de los círculos bolivarianos es algo también es algo interesante de estudiar, porque no hay una equiparación tampoco directa entre círculos bolivarianos y colectivos, ni tampoco todos los círculos bolivarianos eran grupos de fascinerosos violentos que venían a matar a opositores. Había grupos que eran así, más radicalizados, cercanos a los sectores policiales y militares. Había otros que simplemente eran como una especie de grupos de estudio, más bien una cosa medio ridícula y cursi. Sí, exacto, era como agrupaciones. Hay una figura de mujer importante que le dio una... Claro, una belleza particular. Una estética particular. Lina Ron y Diosdado estuvo muy involucrado en esto al principio. Teóricamente Rodríguez Torres también tuvo mucha vinculación inicial en la creación de los círculos bolivarianos. Una parte de esos círculos bolivarianos eventualmente fue migrando o mutando a todo este tema de una especie de estructuración paramilitar, a recibir entrenamiento por parte de instituciones del Estado y a convertirse en un brazo armado del PSUV, del MBR primero y luego del PSUV. Y además es un estudio importante de la sociedad en que teníamos en ese momento, porque esos grupos ya existían en el 23, digamos. Claro, eran herederos de los grupos de la izquierda que habían existido, pero claro, aquí tenían un perfil ideológico distinto. Claro. Los nombraron, le dieron poder, le dieron... Claro, pero eran bolivarianos, no eran socialistas, eran bolivarianos, y el bolivarianismo difícilmente se podrá interpretar como una doctrina izquierdista, ¿no? O sea, es decir, fueron haciendo el mezclote del que hemos hablado 1000 veces que terminaron construyendo. Pero, bueno, lo menciono porque no se puede hablar de esta historia sin estos círculos y sin estos grupos, porque parte de estos grupos fueron protagonistas del 11 de abril, ¿no? Y fue la primera vez que se vio como una actuación tan violenta por parte de ellos. Ya había habido indicios de violencia previas, ¿no? Pequeños actos de violencia contra diputados de la oposición,
agresiones en el centro de Caracas. Algunos de ustedes recordarán la famosa esquina caliente que estaba ahí en el centro. Sí. Pero bueno, esto yo creo que esto logra evidenciar el tema de que cuando intentaba tocar temas clase media, clase alta, la gente se subía la ebullición, y cuando tocaba las clases populares no pasaba nada. O sea, eso habla del abandono que teníamos de... Claro. Le dejamos campo abierto para que ellos pudieran a ver, el Plan Bolívar 2000, aunque fuese un desastre, en términos prácticos, había una visibilidad del Estado en estas comunidades. Que Estado con uniforme, pero... Bueno, pues, sí, en un país militarista es la máxima representación del Estado. Sí. ¿No? En fin, pasa esto, entonces en noviembre, después de que ya hemos hablado un poco del decreto 1011 y de todo este tema, en noviembre hace ebullición el tema. Y hace ebullición el tema porque pasan una serie de cosas importantes. En noviembre del año 2000 se aprueba una ley habilitante en la Asamblea Nacional. Esa ley habilitante le da permiso a Chávez para legislar de manera abierta. Se aprueban algunas cosas durante el año 2001, pero en noviembre del 2001, que era el punto al que quería llegar, justo cuando estaba a punto de vencerse... El día antes, no sé... lanzan un paquetazo absoluto 49 de leyes. 49 leyes a través de la ley habilitante, donde, pues, prácticamente el Estado pasa a controlar un montón de cosas. ¿Cuáles son las cosas más polémicas? Fundamentalmente, bueno, número uno, hay una ley de bancos y una ley del sector financiero que regula o obliga a los bancos a invertir unas determinadas cuotas o porcentajes de su flujo de caja a determinados sectores de la economía, lo que implica centralización de la planificación económica, que es algo a lo que la derecha y a lo que el capitalismo le tiene alergia absoluta. Por lo tanto, el sector financiero todo empieza a entrar en pánico. A chillar, ok. A chillar, con toda razón, Sí, o no, pero bueno, quiero decir, para sus intereses tiene todo el sentido del mundo que sucediera. Aprueban una reforma agraria que teóricamente también le da el poder, un poder casi discrecional al gobierno para expropiar y romper latifundios, con la idea de devolver tierra a los tierras asociadas, sí, exacto. Paja, porque nunca sucedió, porque realmente nunca le entregaron tierras a los campesinos, lo que terminaron haciendo fue expropiando empresas agrícolas y destruyéndolas, ¿sí? Que suena como argumento que utilizaría un dueño de un latifundio, pero creo que el desastre en el sector productivo es una realidad innegable. Y otra ley sumamente importante que se aprueba en este momento, además de muchas otras en las que no vamos a entrar, pues se aprueba nada más y nada menos que la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos, que están derogando. Que están derogando los mucharistas en este momento. Wink, wink, Delcy Rodríguez. Hoy en día, ayer, están no sé. cagándose en la propia ley de hidrocarburos, que fue como el proyecto bandera de Hugo Chávez, donde subían las regalías que tenían que dejar las empresas extranjeras del 16 al 32%, si no me equivoco, y además que obligaban a que cualquier iniciativa privada en el sector petrolero fuese a través de empresas mixtas en las cuales el Estado venezolano tuviera por lo menos el 51% del interés. Entonces, además, pasan aquí dos cosas importantes. Número uno, a partir de la aprobación de la ley de hidrocarburos... y también el tema de que la comunidad internacional no puede dirimir, ¿no? Que cuando haya un conflicto, que eso fue como uno de los problemas que hubo... ¿Te refieres a la misma ley de hidrocarburos? Exacto. Ya, sí, claro. O sea, que las... No hay un tribunal que pueda... Correcto. No estamos sometidos al arbitraje internacional, sino que todo se tiene que decir en los tribunales venezolanos, que es el argumento que usaba el gobierno para no pagar las expropiaciones a ConocoPhillips, a Exxon y tal. Bien visto. Que no están cobrando. Publicidad. Pasa esto y empieza ahí, ahora sí, a gestarse lo que terminará siendo abril de 2002. Varias cosas a comentar en este... ¿Son qué? 6 meses? Ni siquiera, 4 meses. Claro. A partir de noviembre, entonces, empieza a haber pues, una reacción muy importante, sobre todo entre ciertas élites. Ya viene la clase media revolucionada. Ya empieza a los partidos tradicionales también a verse, bueno, desplazados y tal. Además, fueron los primeros, pero... Claro, pero estoy sumando, ¿no? Factores que vienen con descontento. Hay descontento en ciertos sectores militares por el rol que los están haciendo jugar. Ciertas de las promesas no se han cumplido. Ha pasado la tragedia de Vargas, y la respuesta a la tragedia de Vargas, no olvidemos que Vargas tardó como 10 años en que medio lo reconstruyeran. Todavía Vargas no es lo que era, ni será, creo, nunca lo que era antes del deslave del 99. Pero bueno, en todo ese contexto... Hay dentro de PDVSA, que era la joya de la corona. Los gaiteros también dijeron otro diciembre. No, pana, no. No puedo sacar mi gaita este año. Chávez. En medio de todo este contexto, PDVSA, mención especial a PDVSA, pues era la joya de la corona, ¿no? Claro, del Estado venezolano. Entonces, que tenía también sus propias reglas
tenía un grado de autonomía muy alto. Claro. Y ya sabemos que autonomía y militarismo no van de la mano. No. También habría Y venía siendo intocable claro, y- también habría que reconocer y también habría que estudiar, y esto es algo en lo que yo no me considero un experto y que creo que es un tema que quizás se ha pasado un poco por alto y siempre se ha interpretado como que la intervención de Chávez a PDVSA fue una cosa totalmente gratuita y que no tenía razón de ser, pero creo que también es verdad que PDVSA había sido un instrumento utilizado, aunque se planteaba como una cosa súper apolítica. Yo pongo en duda que lo fuera realmente. Es decir, entiendo que técnicamente tenía un altísimo nivel y que funcionaba muy bien, pero también es cierto, y esto es una crítica que incluso viene de la derecha, ni siquiera nada más del chavismo, siempre fue utilizada por los partidos gobernantes durante la democracia para, financiar sus intereses y su Ajá, proselitismo. pero bueno, lo mismo que hizo el chavismo. Por supuesto. Era estadal en todo sentido. Claro, pero, O sea, no es pero era más que, yo diría que más que estadal, era muy elitesca. Entonces había una élite en PDVSA que, si bien había demostrado de la una que alta... estaba muy orgulloso la clase media. Por supuesto. o sea. Pero bueno, y Ya, tenía pero- razones para estar orgullosa, en el sentido de que era una espérate. empresa que competía en el sector internacional petrolero como una más, siendo una empresa del Estado. Y eso es una cosa que yo aplaudo y rescato. Pero espera, 100%. tipo, PDVSA fue la número 2 del mundo Eso. en los 90. Era una empresa. O sea, una a nivel era petrolero. una super empresa. Sí, o sea, sí. y Venezuela llegó a producir 3 millones de barriles y eso fue bajo control del Estado, no bajo el control privado. Por eso es que es Pero lamentable le lo que está tocó un pasando. papel también de resistencia porque las élites políticas habían Por supuesto. caducado, o sea, que le tocó un papel que no le tocaba, pero bueno, Lo que se iba a resistir, sí. mi planteamiento es que no es, o sea, es decir, evidentemente la intervención arbitraria, autoritaria de Chávez en PDVSA detonó un montón de cosas, destruyó una empresa que funcionaba Muy siendo bien. del Estado muy bien, a pesar de que no fuese perfecta, pero que creo que no es desdeñable la discusión acerca de cómo operaba y de qué tanto, o sea, de qué tanto qué tan real era esa meritocracia y esa autonomía que existía respecto al gobierno. Como, de nuevo, lo pongo sobre la mesa no porque tengo un juicio previo hecho, ¿no? Creo que es un tema que ha sido no suficientemente estudiado, por lo menos en círculos amplios, que obviamente Ya. supongo que habrá especialistas en el tema que lo manejan mucho mejor. Pero bueno, lo comento solamente. Bueno, lo que sí hay es estudios de cómo Colombia creció en el tema. Obviamente, aparte de los Después que se despidos. fueron todos los- Sí. En fin, el punto es que Chávez, entonces, aprueba la ley de hidrocarburos. Cuando se aprueba la ley de hidrocarburos, empieza a haber una resistencia importante en PDVSA, Claro. porque empiezan a sentir los directivos de PDVSA, los gerentes de PDVSA, sobre todo la parte técnica de la empresa, que están haciendo como extralimitándose del gobierno en la intervención del gobierno central en una empresa que estaba funcionando teóricamente bastante bien, y empieza a haber resistencia a la aplicación de la ley Y no de solo hidrocarburos. PDVSA, sino que también en todas las leyes habilitantes, obviamente el chavismo quería desplazar todas las formas políticas organizativas que había entre sindicatos, tal, y los empresarios y los sindicatos también empiezan a ver que le están quitando su poder político. poder- Correcto. Bueno, porque también los sindicatos estas fueron- dos cosas pasan exactamente como lo acaba de explicar Karina, ¿no? O sea, los sindicatos que eran históricamente adecos y que además eran enemigos de la clase empresarial, Claro. empiezan a ver que si se pone en riesgo la estructura o el tejido asociativo que ya se había construido, y además también interpretándolo un poco desde la élite, no necesariamente, necesariamente desde de los derechos de los trabajadores, pero lo interpretan así, y los empresarios también viéndose como posiblemente están sujetos a una mayor regulación o a interferencias por parte del Estado que pueden comprometer la productividad del sector privado. Entonces, pues empieza esta, como yo me lo digo, una unholy alliance, ¿no? Una alianza antinatura Sí. entre los empresarios y la CTV, la Central de Trabajadores. El la Conferencia de enemigo Trabajadores de Venezuela. mi enemigo es mi amigo. Correcto. Bueno, empieza ahí. Una cosa que yo diría que en el fondo termina deslegitimando también mucho la CTV, que por eso es que también desaparece y es Sí. reemplazada por la Unión Bolivariana de Trabajadores después del 2002, etcétera. O no desaparece, Claro, pero aquí- se debilita. Pero aquí lo importante del fondo es que el chavismo quiere desmantelar todas las fuentes de poder alternas a la suya supuesto. y apropiarse de ellas. Por supuesto. Y eso se materializa en el caso de PDVSA con algo muy puntual, y es que se nombra una directiva de PDVSA con un perfil mucho más político que técnico, dirigida Sí. por Gastón Parra, que genera una alergia y una roncha absoluta entre los gerentes técnicos de PDVSA. Eso pasa Sí. después del paro. No. No, eso O sea, antes del paro. Exacto. O sea, el paro sucede por esto. A partir de eso empieza, y por eso es que creo que, o sea, para mezclar ambas cosas, Lo sabía, pero era para que la punta de lanza no son los sindicatos y Fedecámaras. Si los sindicatos y Fedecámaras ven en el conflicto en PDVSA una oportunidad para sumarse al descontento. Entonces, Sí, son dos cosas alternas. correcto, está pasando a la vez, pero lo que detona todo es el conflicto en PDVSA. Entonces, los trabajadores de PDVSA, sobre todo la clase media de PDVSA, los técnicos y ingenieros y gerentes medios y el personal profesional,
ese término en Venezuela es horrible que lo usan el personal profesional, esos son los que tienen título universitario, pero bueno, el personal profesional un poco desconectado. La apertura de cuentas. Un poco desconectado del personal raso, ¿sí? De los obreros que están en los campos petroleros. Claro. Se revela contra esto, se revela contra la nueva directiva. Y empiezan una especie de política de brazos caídos que está avanzando hacia un posible paro y el diciembre del año 2001, en solidaridad con PDVSA y en solidaridad con los gerentes de PDVSA y demás, pues se llama a un primer paro nacional. Un paro que dura un día. De hecho, voy a corregir. Esto sucede, el paro sucede antes, y tiene razón Karina, sucede antes de el primer paro sucede antes de la política de brazos caídos en PDVSA, que es más cercana a abril. En este primer paro, que digamos en protesta contra las leyes habilitantes, se da un paro por 24 horas, es correcto, convocado por Pedro Carbona y por Carlos Ortega. De hecho, creo que el primero incluso ni siquiera todavía la CNTV se ha sumado formalmente, se sumó más adelante, pero bueno, que lo tenga 100% claro que nos corrija. Alguien que nos sirva café, te ves. Sí, pero ahora, huevo, no hablar. Oye, se acabó el agua. Igual ya estamos cerca de terminar, no ténganos paciencia. Estamos en diciembre de 2001. Se da el primer paro, ese primer paro es un éxito total, o sea, el país realmente se paraliza. Sí, es un éxito total según el Fede Cámaras. No, pero es que creo que es un éxito total forzado por el empresariado, porque no quiere decir que los trabajadores no quieran ir a trabajar y sumarse al paro, pero si las empresas no abren, bueno, obviamente... Bueno, obvio, pero también, y es 24 horas, entonces lo hacen como... Claro. Pero también pero fue la primera medida efectiva. Pero objetivamente creo que hubo un impacto importante en el país. El chavismo lo desmiente. En fin, es guerra de narrativas. Bueno, o sea... La guerra narrativa queda demostrado el 11 de abril que evidentemente había un descontento muy grande. Sin duda. En fin, haya funcionado o no, la narrativa que se impone es la narrativa de que el paro ha sido un éxito y esto envalentona a estos sectores que están digamos, cogiendo fuerza, ¿no? Primeros meses de 2002, el conflicto en PDVSA se empieza a grabar y llegamos a la antesala justamente de lo que es el episodio del que vamos a hablar en el año 2000, sobre el 11 de abril del 2002, y es que justo en la antesala de abril, el 7, ¿no? El 7 de abril, sí. Ante todas las protestas que ha habido en PDVSA, ante el todo famoso pito. Exactamente, ante todo el tema de la meritocracia y todo el cuento que había en PDVSA y todo, pues aparece Chávez en suelo presidente de la manera más matona, bravucona y hija de puta posible. Primera vez que sucedía, además. O sea, se había votado a otras personas de otros rubros, pero nunca en televisión pública. Obviamente, pero es que es una cosa absolutamente irregular y grosera. Correcto. Pero lo que estoy diciendo es la primera vez que es así. Su verdadera esencia. Que bueno, Chávez, ese momento que le revela Chávez en su máxima esplendor. Le revela a la gente, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque yo creo que el momento del pito le revela a los opositores al chavismo, le terminan de reconfirmar y ratificar que todas sus peores intuiciones sobre lo que Chávez están confirmadas. Y para todos aquellos en sectores populares o donde sea que veían en ese tipo de figura militarota, malota, una aspiración, pues era el momento, exacto, se me cayeron las pantaletas, pues esta es bellísima. Nos gusta. Ajá, nos encanta, en fin. Bueno, al que no se acuerde, y si no se acuerda, búsquenlo, el famoso pito Chávez en cadena nacional, en un programa de transmisión nacional, con un silbato, empieza humillantemente a despedir a los altos directivos de los altos gerentes de PDVSA. Sí, que al final despides creo que es alrededor de 30 personas. Sí, es un grupo pequeño, ni siquiera 30, creo que son menos de 20 me parece, pero bueno, eran gente muy respetada dentro de la industria, gente que con tenía capacidad técnica y bueno, sí, que tenía decenas de años algunos de ellos, entre ellos Eddie Ramírez, Juan Fernández, Horacio Medina, este cuento de los que luego forman la gente, este grupo que luego forman la gente del petróleo, sí. Y pues eso es el verdadero detonante, ¿no? Entonces, claro, pensemos, la máxima industria del país te la estás echando en contra, ¿sí? Porque te la estás echando en contra. Claro, te lo estás echando. No solamente que te estás echando en contra, ya hemos hablado aquí de qué porcentaje, casi el 50% de los ingresos del Estado venezolano vienen solo del sector petrolero, sin contar todo el resto de la economía, o sea que prácticamente es lo que financia el país entero. Sí. Hay descontento en sectores militares, que además no lo mencionamos, pero ya había habido ciertos campanazos militares antes del 11 de abril. En varios lugares, es decir, Cristóbal Soto, públicamente... Pedro Soto.
públicamente Sí, menciona... los generales que se alzaron Claro, y dieron ruedas de prensa en contra del gobierno. generales de aviación, o sea, varias veces públicamente, además. Eso Y no fueron destituidos ni arrestados Correcto, después de haberlo correcto. hecho. Esto es la raíz de lo que luego Y se esto tuvo es- la ridiculez de Altamira del año siguiente, ¿no? Pero bueno. Pero, y esto sucede entre diciembre y abril, o sea, en el mismo periodo. Sí, incluso creo que antes ya había empezado a haber algún pronunciamiento. Pero bueno, el punto es que está toda la tormenta perfecta armándose, ¿no? O sea, están Ya. militares descontentos, petroleros descontentos, CTV, trabajadores y Fedecámaras descontentos. Los partidos tradicionales descontentos. Descontentos, pero los partidos aquí estaban siempre como... Claro, pero no importa, pero siguen teniendo control de muchas cosas. Porque Claro, pero, siguen teniendo presencia en el Congreso, siguen teniendo estructuras partidistas, aunque sea un Tiene- porcentaje bajo de la población, Sí. siguen teniendo apoyo. O sea, Sí, sí. Pero también es el reflejo de mucha de la antipolítica que sucedió. Claro. Porque los partidos, en esta situación, los partidos han tenido que asumir más responsabilidad. Han tenido que tratar de canalizar Pero todo. estaban deslegitimados. Claro, totalmente. está lo que quiero decir. Y bueno, obviamente Chávez también es una consecuencia de Claro. esta antipolítica. Su manera de hacer, de comunicarse, de hacer política, es justamente contraria a la que se establecía. Los partidos no comulgaban con eso. Pero también eran los partidos que era como que, bueno, no están asumiendo el rol. Y es por eso que Pedro Carmona y Carlos Ortega asumen casi que sí, era el liderazgo. Y el eran los jefes de la oposición. Claro, Y claro. no solo deslegitimación, sino Ok. que ahí vemos cómo los partidos habían envejecido y no habían ninguna generación. Cuadros nuevos, claro. Ningún No. cuadro nuevo. Bueno, es que todos los cuadros de AD y tal migraron a Chávez PSUV, incluso el Trecopey, o sea, Bueno, una y- desbancada. Pero en verdad El PSUV, no había- no, perdón, al MBR. No habían cuadros nuevos, o sea, si era Caldera o... Claro, en las elecciones ya Exacto. Claro, ya. De hecho, los anterior. nuevos partidos que salen Primero Justicia, ABP Claro, y son- todos son chamos jóvenes que no Sobre todo, encontraron esos sobre todo partidos. Primero Justicia, Sí, los partidos sí. regionalistas como Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y demás. Sí, bueno, pero son excepciones del COPEI y Ya. otras cosas. En fin. El punto es, viene todo este tema y se llama a un paro nacional otra vez. ¿Sí? A partir La gran oportunidad de Big Cola que podía desplazar a aparte- Coca-Cola y no la aprovechó. Eso fue después. Bicola no existía. Eso fue en el diciembre de 2012. Ese fue el segundo paro. El chiste. Ese fue el paro petrolero. Córtalo, él. Parece mentira, pero hay otro paro después de todo este peo. Pero bueno, Un paro mucho más un paro largo. mucho más largo y mucho peor, pero bueno. Ajá. Claro, solamente como noción para todo el que sepa, entre el inicio de todo este conflicto y que el año 2002 termina después del golpe de Estado y después del paro petrolero, se terminó despidiendo de PDVSA a 18.000 personas, que era aproximadamente el 50% de la plantilla de la Sí. empresa. Sí, sí. Vale, esos 18.000, como decía Ana Karina antes, terminaron regados por el mundo en algunas de las empresas petroleras más Correcto. importantes del país, de distintos países, y bueno, un capital Bueno. humano No, inmenso que el país terminaron de perdió. hacerlas importantes. Y eso es lo que Bueno. hizo además que PDVSA se fuera al foso absoluto. Sin duda. de- Y después contrataron a más personas. Después tenía muchísimo más en nómina y en mucho nómina. menos productividad. Sí, en fin. Bueno, Ok. en fin, el 7 de abril pasa esto y a partir del 8 de abril entonces se hace una nueva convocatoria de un paro. Ese paro, en esta ocasión, creo que tiene incluso más impacto, me parece Sí. que tiene más impacto todavía que el primer paro que se había Claro, convocado en diciembre. se está mezclando muchos puntos. Claro, está creciendo el descontento, se le está enredando el papagayo seriamente a Chávez. De 24 horas pasa a ser 48 horas y al segundo día, el 9 de abril, anuncian que va a ser indefinido. Y luego, no estoy seguro si fue el 9 o el propio 10, convocan a una inmensa manifestación generando una inmensa expectativa, además de los medios de comunicación, Claro. haciéndose mucho eco de esto, el Sí. Nacional, el Universal, Globovisión, RCTV, Televisión. que decía algo así como, esta no es una marcha cualquiera. Exactamente, o- esto no es un día cualquiera, o- ni un sí. paso atrás, todo el cuento Sí. famoso. Y bueno, está armado el absoluto cóctel explosivo que va a terminar haciendo explosión total el 11 de abril, después. el día después, en esta manifestación multitudinaria que, bueno, alguna gente considera que es una de las manifestaciones, o quizás la manifestación más grande que ha habido en Caracas en la historia. Sí, sí, sí. Y que, bueno, termina con unos hechos de violencia extrema y con Pero no contemos nada del 11 de abril. No, bueno, O sea, con una Y si llegamos a Miraflores, termina con unos hechos que, bueno, lamentables, que marcan, creo yo, verdaderamente hemos usado esta palabra varias veces hoy, pero un punto de inflexión real entre bueno, lo que fue el chavismo antes y lo que fue Sí. después y el deterioro posterior que viene, ¿no? sí. De eso vamos a hablar. sí, ya en que el hemos próximo- visto una probadita, nos metieron todo el... Bueno, o sea,
aquí como manera de conclusión de mi lado de todo lo que sucede, o sea, yo lo que veo con el chavismo en los primeros años es, hay un estilo de hacer política que ellos quieren imponer, que es a través de bueno, el conflicto, la imposición, mi manera de pensar, el control absoluto de los poderes, etc. Y ellos están yendo en esa dirección. Lo que pasa es que el desmantelamiento del sistema anterior es muchísimo más difícil en este momento porque hay mucho menos control de su lado. Entonces, el conflicto tiene que ser mucho más directo y entonces empiezan a surgir nuevos conflictos o con personas y con instituciones que antes no estaban necesariamente metidas en política. Fede Cámara, CTV, etcétera. Gente del petróleo, petrolero, etcétera. Y entonces todo esto hace un caldo de cultivo que alinea intereses en favor de derrocar a Chávez. O sea, o de tumbarlo o de hacer cualquier otra cosa. Cosa que antes no hubiese sucedido. Y esto le da también diferentes maneras de entender cómo se va a aproximar a estos problemas el chavismo después. Yo también ahí agregaría que en estos primeros años del chavismo sucede algo interesante, que es que todos estos factores que ya hemos hablado, de la derecha tradicionalmente excluida del poder, que había visto en Chávez una alternativa y el militar que les iba a salvar sus intereses y que iba a acabar con los adecos y los copellanos, pretendiendo que iban a hacer como uso utilitario de la política chavista, pues se dan cuenta inmediatamente de que el personaje no era tan fácil de controlar como creían, claro. Y que la agenda que tenían montada o que el planteamiento que tenían hecho, esto es otra cosa interesante para hablar con Mirta, que de este tema sabe mucho, pues bueno, se dan rápido cuenta del error que cometieron y empiezan a tratar de, digamos, echar para atrás, pero con errores peores a los inicialmente cometidos cuando ya era muy tarde, ¿no? Y aquí hay una cosa que quizás no hemos mencionado, que tiene relevancia, pero yo creo que después va a ser aún más relevante, que es todo el tema de las cadenas de televisión. Es decir, las cadenas de televisión sí tenían un rol más de megáfono y estaban tratando, en este momento, después yo asumo que, por ejemplo, Globovisión asume un rol mucho más protagónico en la lucha contra Chávez. Claro, no, pero además lo de las cadenas de televisión es interesante, o sea, te habla mucho de cómo el chavismo entendió desde el principio lo que significaba tener un aparato comunicacional propio. Correcto, y de controlarlo, etcétera. Y claro, ya lo veremos en el episodio del 11 de abril, pero la decisión de publicar ambas imágenes también es como otro aspecto más de rebelión de este mismo cóctel que se está formando en contra de Chávez. Bueno, y después de eso un castigo tan inmenso que después de 13 años que ayer pasaron a María Corina por 23 años. Perdón, dije 13, 23 años. Venevisión había dejado de publicar a la oposición venezolana en vivo o retransmitido. Sí, solo en escenarios muy, muy controlados. Y ya lo regañó, ya Diosdado le regañó a Cisneros. El Cisneros se murió, ¿no? No, se murió Osvaldo, creo. No, Gustavo, se murieron los dos, creo. Y bueno, no sé, nos corrigen también. Chisme. No, bueno, lo que quería decir es que si bien, bueno, como lo comentamos, un poco lo del paro precipitó o recrudeció las medidas del chavismo, eso iba a suceder tarde o temprano porque por las acciones que se venían dando, el chavismo iba a ir sacando, o sea, a partir de la legitimidad que le había dado el pueblo venezolano, pues se derrumbó toda la legalidad y fue su espadachín para que sucediera lo que sucedió. Y bueno, yo creo que las élites políticas, económicas, comunicacionales dijeron era ahora o nunca, porque iba a ir por ellos claramente, porque obviamente el chavismo quería poner a toda su gente de confianza y de lealtad en todos los ámbitos, y eso era solo un militar, porque son los únicos que reciben órdenes y la acatan hasta el final, como ha sucedido hasta ahora. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Ha sido súper interesante. Vamos a seguir con el próximo episodio muy pronto. Estos se estarán publicando muy cerca el uno del otro. Recordarles que hoy al momento de grabación de esto es 31 de enero. Ayer se anunció lo de la amnistía, como dijimos. Vamos a ver en qué para todo esto. Y pues, como siempre, antes de irnos, recordarles que así como ha pasado muchas cosas, también ha crecido mucho el proyecto desde la última vez que grabamos. Por primera vez después de mucho tiempo, la comunidad ha crecido muy rápidamente en estas últimas semanas. Hemos pasado los 10.000 miembros en distintas redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como hacha.machete, en TikTok como somos hachimachete, que estamos también ahora en Substack, que lo pueden encontrar también en el perfil de Instagram, que están todos los perfiles. Y bueno, que si se quieren sumar como voluntarios, pues los pueden escribir por cualquiera de nuestras vías de comunicación. Pues estamos haciendo mucho trabajo de investigación, trabajo de monitoreo de redes, creación artística y cultural para abordar todo este proceso de transición y toda esta reflexión que estamos haciendo.
y que bueno, también si tienen la posibilidad de aportar económicamente, hacerse un café para poder seguir manteniendo este proyecto, que también en el perfil de Instagram pueden conseguir el enlace al Buy Me a Coffee donde pueden hacer sus donaciones. Por favor, si pueden poner a Lucas así en una camionetica haciendo este pitch, ¿sabes? Señores, 5 bolitas que no me lo sin enriquece a nadie. Un café. Bueno, nada, muchas gracias, seguimos y... Bueno, y atentos con el próximo episodio, que es con Mirta Rivero, y vamos a hablar del 11 de abril. Correcto. Y bueno, estamos a la orden para que nos voten, para que nos discutan, para que lo que quieran. Chao, gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos H Machete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.